Bienvenido a un video más de tu canal MatePC. En este nuevo video vamos a ver un nuevo curso, ahora sobre cálculo integral. Vamos a empezar calculando el área de figuras o de funciones. Vamos a hacer un cálculo de áreas aproximadas. En este primer ejercicio vamos a calcular el área aproximada de una función, que en este caso la función es x cuadrada con un intervalo de 0 a 4. Aquí lo que vamos a hacer es primero graficar esta función. Voy a darle valores a x para ir encontrando valores de y, para después ir graficando esas coordenadas. La función es x cuadrada, el intervalo que yo le doy en x es de 0 a 4, lo que me está diciendo el ejercicio. Esos son los valores que le damos a x, los vamos a ir sustituyendo en la x y la vamos a elevar al cuadrado para ir encontrando los valores de y. Este es el método de tabulación que estamos utilizando. Entonces sustituimos el 0 al cuadrado, me queda un 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Posteriormente procedemos a graficar estas coordenadas. Al graficar estos puntos nos va a quedar una gráfica de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos las coordenadas. En 0 está en el 0 en y, en 1 tenemos un 1 en y, en 2 tenemos un 4, en 3 tenemos un 9 y en 4 tenemos un 16. Aquí trazamos nuestra gráfica y nos queda de esta manera. Lo que vamos a calcular es el área de esta figura de un intervalo de 0 a 4. Este es el área que nos pide calcular, esta área que nos muestra aquí nuestra gráfica. Para graficar, o más bien para calcular el área, vamos a utilizar unas fórmulas que se llama, en este caso, base. Vamos a ir calculando la base porque vamos a ir haciendo nosotros rectángulos en esta figura debajo de esa función, ya dependiendo de los rectángulos que nosotros deseemos. N en este caso son los rectángulos, nosotros vamos a darle 5, 8, 10, los rectángulos que nosotros deseemos, y los vamos a colocar aquí, ese número. Entre más rectángulos utilicemos, más exacta va a ser el área de esa figura o de esa función. B viene siendo el límite superior y A viene siendo el límite inferior del intervalo que me está dando el ejercicio. Por lo tanto, la base que vamos a calcular aquí es la base de cada rectángulo que voy a utilizar. En este caso yo voy a utilizar 8 rectángulos. Por lo tanto sustituyo 4 menos 0, que es los límites, entre 8, el número de rectángulos. Hago la operación, 4 menos 0 entre 8, me va a quedar 0.5. Eso quiere decir que viene siendo el valor de la base de cada rectángulo. Entonces, después de tener la base, vamos a ir calculando un punto inicial, así se le llama a este A subíndice I, un punto inicial que viene siendo la fórmula A más I por la base. A es el valor o el intervalo inferior, que en este caso viene siendo el 0, y va a ser el número del rectángulo, empezando con el número 1, y la base pues ya la tenemos aquí, ya la calculamos. Por lo tanto, empezamos a ir calculando los valores de A. Empezamos calculando A subíndice 1, que viene siendo el primer rectángulo. Calculamos y me va a quedar 0, que es la A, más 1, que es el primer rectángulo, por 0.5, la base. Me queda 0.5. El segundo rectángulo voy a ponerle A subíndice 2, igual a 0. En este caso, como pueden ver, A siempre va a valer 0, entonces aquí siempre va a valer 0. Más 2, que es el número del rectángulo, por la base. Hago la operación y me queda un 1. El siguiente rectángulo pues va a ser A subíndice 3, que esto va a ser igual a 0 más 3 por 0.5. Me va a dar un valor de 1.5. Y así sucesivamente tenemos que hacerlo para los 8 rectángulos. El procedimiento sigue siendo lo mismo, solamente va a ir cambiando el número de rectángulo, ya que A también siempre viene siendo 0, la base siempre va a ser 0.5. Por lo tanto, para el rectángulo 4
me queda un valor de 2. Para el rectángulo 5, un valor de 2.5. Para el rectángulo 6, un 3. Para el rectángulo 7, 3.5. Y por último, para el rectángulo 8, me queda un 4. Este valor que se encuentra aquí viene siendo el último de mi intervalo, que en este caso viene siendo el 4. Es como podemos darnos cuenta que estamos haciendo las operaciones bien. El último dígito siempre va a ser el valor del intervalo superior. Después de tener ese punto inicial, de esa forma se le nombra, vamos a graficar nuestros rectángulos, los que estamos utilizando. Como les comentaba, son 8 rectángulos desde el intervalo de 0 a 4, y la base de cada rectángulo dijimos que viene siendo 0.5. Aquí lo podemos ir viendo: 0.5, luego 1, 1.5, 2, hasta llegar el límite 4, o el valor del intervalo superior. Aquí podemos ver que son rectángulos y sale de esta función, salen fuera de la función esta pequeña parte, lo que está de color rojo. Esa pequeña parte también la toma en cuenta al hacer nuestras operaciones. Por lo tanto, el área de esta figura o de esta función, como dice allí, es un área aproximada. Entonces aquí vamos a tener un área mayor, un poco mayor al área normal o al área exacta de este ejercicio. Después de tener entonces a subíndice i, vamos a ir a calcular lo que viene siendo las alturas, la altura de cada rectángulo. Para calcular la altura de cada rectángulo vamos a utilizar esta fórmula: h subíndice i igual a f de a subíndice i. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que vamos a ir sustituyendo todos los valores de a, a1, a2, a3, en todas las x que tenga mi función, en este caso en esta x al cuadrado. Quiere decir que cada uno de estos valores los vamos a elevar al cuadrado para encontrar la altura de cada rectángulo. Empezando con h1, el primer rectángulo. ¿Cuánto vale a subíndice i o a1? En este caso 0.5. 0.5 al cuadrado, utilizando la función, me queda 0.25. El segundo rectángulo, 1 al cuadrado, 1. El tercer rectángulo, que viene siendo 1.5 al cuadrado, 2.25, y así sucesivamente hasta llegar a la altura del rectángulo número 8, que sería h4, sería 2 al cuadrado, 4. h5 me queda 6.25. h6 me queda 9. h7 12.25, y h8, la altura del último rectángulo, me va a quedar 16. Y aquí también podemos darnos cuenta cuando sí estamos haciendo las cosas bien. Quiere decir que este valor 16 pues va a ser la altura del último rectángulo. Aquí lo podemos identificar, si está en el último rectángulo ese valor de 16, por lo tanto sí es la altura. Igual lo podemos ver o lo podemos comprobar con cualquiera de estos rectángulos. Por ejemplo, el rectángulo 6, que es h6, que viene siendo este 9. Aquí lo tenemos. El rectángulo número 6 se encuentra en la altura número 9. Entonces, ya teniendo la altura y la base, vamos a ir calculando ahora sí el área de cada rectángulo. Para calcular el área de cada rectángulo, ya sabemos cómo calcular esa área de un rectángulo, que viene siendo nada más base por altura. Entonces, la base ya la calculamos, es 0.5, siempre va a ser 0.5. Y la altura pues depende de cada rectángulo. Entonces va a ser área 1, va a ser 0.5 por la primera altura, el primer rectángulo, me queda 0.125. El área del segundo rectángulo, la base, por la altura del segundo rectángulo, me queda 0.5. El área del tercer rectángulo, 0.5 por 2.25, 1.125. El área del cuarto rectángulo, 0.5 por 4, me queda un 2. El área del quinto rectángulo, 0.5 por 6.25, 3.125. El área del sexto rectángulo me queda 4.5. Del rectángulo número 7 me queda 6.125. Y por último, el área del rectángulo número 8 me va a quedar que el área viene siendo 8.
Entonces ya tenemos el área de cada uno de esos rectángulos. Lo que nos falta por hacer es simplemente hacer la suma de todas esas áreas. Y de esta forma vamos a tener el área aproximada de esta función con un intervalo de 0 a 4. Por lo tanto hacemos esta parte de aquí. El área total es la suma de todas esas áreas, desde el área 1 hasta el área 8, y al momento de sumar todas estas áreas me va a dar un resultado de 25.5 unidades cuadradas. Ya que no sabemos qué unidades son, le escribimos unidades cuadradas. Como les comentaba, esta es un área aproximada, 25.5, porque aquí estamos tomando en cuenta pequeñas partes de cada cierto rectángulo. Este sería entonces este ejercicio para calcular áreas aproximadas de funciones por un método utilizando algunas fórmulas de rectángulos. Espero se haya comprendido. Les voy a dejar un ejercicio para que practiquen. Si tienen alguna duda, algún comentario, déjenlo ahí en los comentarios, lo resolvemos en el próximo video y los espero en la próxima.